Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo en instantes a la clase de hoy, donde vamos a ver los delitos contra la propiedad. Si nosotros miramos el Código Penal de la Nación, vamos a poder observar que en el título 6 del libro segundo, ¿sí? O sea, de la parte especial, donde habla de cada una de las especies, nosotros comenzamos justamente con el capítulo 1 que habla de hurto, ¿sí? Antes de abocarnos al estudio del título en especial, yo quiero que nos detengamos un instante a mirar cómo son las condiciones que se plantean para que exista justamente el bien propiedad o cuál es la relación con el objeto que puede llegar a ser, digamos, la red furtiva, ¿sí? Y esencialmente, cuáles son las condiciones que debe reunir el titular de ese derecho para poder sentirse agraviado con el delito de robo. Para esto, vamos a retroceder un poco. Hace un tiempito había una consulta en el foro que habíamos respondido sobre si cómo calificar al que de adentro de una playa de secuestro de autos, porque estaba mal estacionado, procede a robarse su propio auto. O sea, entra y como él poseía la llave, directamente abre su auto y se lo lleva del lugar. Claro, ahí ustedes dirán, ¿qué es lo que pasa con ese tema? Sí, nosotros habíamos determinado en ese momento que lo llamábamos hurto impropio. ¿Por qué? Porque la primera condición que no se desprende del análisis del tipo penal es justamente que nosotros no podemos, ¿sí?, hurtar algo que nos pertenece. En todo caso, será alguna forma de estafa, y eso es lo que en realidad configura el tipo que llamamos hurto impropio. En realidad, nosotros estamos, por un lado, cediendo voluntariamente o no un derecho legítimo a una persona, e ilegítimamente recuperamos el bien que es de nuestra propiedad. Eso es literalmente un caso más perteneciente al área de estafa que a la nuestra. ¿Por qué? Porque justamente lo principal respecto de la cosa objeto del delito es que sea total o parcialmente ajena. ¿Qué ocurre? El tipo se compone de quitar de la esfera de custodia, de la esfera de dominio, del radio de decisión, un determinado objeto, ¿sí? Ahora, si yo estoy quitando de la esfera de decisión del propietario algo que es mío, en realidad me lo estoy quitando yo mismo. O sea, si yo me lo llevo, no lo quito de la esfera de decisión mía. Con lo cual, ya hay una falla en el cumplimiento del verbo típico, ¿sí? El que se apodere ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ustedes tienen Profesor, los ¿podría micrófonos abiertos repetir? también? Sí, cómo no. ¿Qué parte? Lo que último que explicó, porque me quedé trabado ahí. Bien, bien. El tipo penal, en realidad todos los delitos contra la propiedad se componen de un verbo típico que Esa es parte. apoderarse ilegítimamente. Sí, ¿qué parte? Apoderarse. Sí, sí, esa, justamente esa, por favor. Apoderarse quiere decir, perfecto, apoderarse quiere decir poner manos sobre la cosa, la res furtiva, la llamamos, la cosa que es en este caso el objeto hurtado, quitándola de la esfera de custodia de quien es su propietario para poder disponer de ella, ¿sí? Vamos a hacer la explicación completa y después vamos a ir en cada uno de los detalles que la componen.
Fundamentalmente, el objeto tiene que cumplir una condición, ¿sí? Estar en la esfera de custodia de su propietario, ¿sí? Y ser parcial o totalmente ajena. ¿Esto qué quiere decir? La propiedad ostentada sobre el objeto que el autor está en ese momento moviendo, quitando o disponiendo de él, ¿sí? Son distintas las teorías, ahora las vamos a ir desmenuzando, tiene que ser ajena. No se considera que hay hurto ni robo tampoco, cuando mucho sobrevendrá algún otro tipo de delito secundario menor, pero no sobre la cosa, cuando esa cosa es total o parcialmente propia de aquel que es el autor del presunto delito, ¿sí? O sea, tenemos una falla con respecto al cumplimiento de los elementos típicos. No se puede apoderar ilegítimamente algo que es propio legítimamente, ¿sí? Mencionábamos ahí, no sé si usted alcanzó a escucharlo, el caso que habíamos mencionado del hurto impropio, que era permitir que una autoridad legítimamente me retenga, me secuestre mi vehículo y después subrepticiamente introducirme en donde está dentro de su esfera de custodia legal con mi duplicado de la llave, entrar a la puerta del auto y llevármelo, ¿sí? Dejemos de lado los detalles si rompe o no rompe la barrera, si rompe o no rompe la puerta. Vamos al caso concreto. Me voy a tomar poder ilegítimamente, porque en realidad en ese momento la custodia la tenía cedida a la autoridad que lo secuestra, pero voy a tomar ilegítimamente algo que me pertenece. Entonces no configura el hurto dentro de los componentes que estipula el artículo 162. ¿Sí? Vamos a estar más vale enfrente de una forma de estafa. ¿Se entendió lo de total o parcialmente ajena? Bien, muchísimas gracias. Sí, profesor, Ahora sí. entonces vamos a ver los otros componentes. Perfecto. Vamos a ver los otros componentes, porque este artículo que parece muy sencillo y está en una línea, en realidad tiene bastantes complicaciones. Ahora nos vamos a meter en la satisfacción del verbo típico. El verbo típico es apoderarse, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir apoderarse? ¿Sí? Y entonces nos tenemos que adentrar en varias teorías. Para esta parte, al que le guste de verdad profundizar, yo aconsejo bastante un libro de Buonpadre, que es directamente Delitos contra la Propiedad y configura él solo un tomo en el que no hay nada despreciable. La verdad es que tiene muy buen material y es muy explícito. Así que a los que les interese lo pueden buscar, incluso hay varias copias circulando por internet y demás si no quieren gastarse en eso, pero yo creo que cualquiera que tenga interés en profundizar sobre lo que son los delitos de la propiedad, ya sea de la parte práctica como de la parte filosófica de su significado, tiene que darse el gusto de leer ese libro. Bien, adentro de ese volumen, y en realidad varias son las teorías, no las vamos a explicar a fondo todas, pero van las consideraciones hechas sobre qué se considera apoderamiento, ¿sí? Y entonces, una respuesta simple es, bueno, cuando lo quito de la esfera de custodia del dueño, propietario, de quien ostenta esa posesión. Y entonces yo digo, quitar de la esfera de custodia de la otra persona, ¿cómo lo logro? Moviéndolo, escondiéndolo, sacándolo de su espacio normal, disponiendo de ello, arrojándolo en el camino cuando me voy huyendo, o disponiendo de ello cuando, por ejemplo, me robé un reloj y voy al otro día a una compra-venta de estas, de un turbio proceder, y vendo el reloj y percibo dinero.
¿en qué momento puedo considerar que estoy satisfaciendo la exigencia del verbo típico? Bueno, muchas son las formas en que se ha estudiado esto. Yo los invito a que las vean, tienen algunos nombres bastante lindos y curiosos en su referencia latina, Amotio, Ablatio y demás. Lo que yo les invito a ver en el capítulo correspondiente del manual es cuál es la que ustedes consideran mayormente aplicable a la mayor cantidad de casos. ¿Por qué? Y les voy a explicar. Por ejemplo, la teoría del amotio, ¿sí? Es aquel que mueve la propiedad, la red furtiva, del lugar a donde la dejó el propietario, de forma tal de que el propietario ya no la encuentre o no pueda disponer de ella libremente, sin llevarla de la propiedad a donde está o sin moverla demasiado. Por ejemplo, cambiar de lugar un documento que estaba en una carpeta determinada y meterlo escondido dentro de un libro en la misma biblioteca, ¿sí? Eso alcanza para que se haga una quita de la esfera de custodia del dueño. ¿Por qué? Porque el dueño ya no va a poder proceder, excepto que organice una búsqueda fina, ya no está más en su lugar, ¿sí? La otra, la teoría que se originó en la primera etapa de Roma y que se utilizó en muchos lados, hay lugares primitivos en donde se sigue usando todavía, que es aprencio rei, y que remite al simple hecho de que alguien la toque o la agarre a la propiedad esa, sin autorización, por supuesto, de quien es el que ostenta el título de propietario. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay muchas situaciones en las que uno se vería involucrado en eso. En algunas hasta incluso accidentalmente. Caerse y tocar un determinado objeto, no sé, se me ocurre correr una bicicleta que está obstaculizando la entrada a una casa, por lo demás, y otra, bueno, con los vehículos porque habría que abrir la puerta, pero hay montones de situaciones. A ver, alguien que trabaja en una fábrica y toma una herramienta para llevarla de un lugar a otro, ¿sí? Bien, eso con simplemente tocarlo estaríamos dejando satisfecha la exigencia de ese apoderamiento. En realidad es totalmente impracticable, ¿sí? La mayoría de la doctrina, y acá viene lo que después es la bajada a la práctica, entiende que hay una verdadera posibilidad de apoderamiento cuando la persona está en condiciones de disponer del objeto hurtado o robado. Ya vamos a ver adelante la diferencia básica entre un tipo penal y otro. ¿Y eso cuándo se da? Bien, cuando esa esfera de custodia o la determinación de quienes sean los cuidadores o los guardadores es burlada por la persona. No importa si es para tirarla en un zanjón o es para llevarla a donde verdaderamente va a prestar servicio. A ver, por ejemplo, puedo llegar a robarme un enano de un jardín y cuando voy corriendo en la huida, me sigue la policía o me sigue el dueño y cuando lo pierdo de vista, lo pongo en otro jardín. ¿Se puede considerar que yo ahí consumé verdaderamente el tipo penal de robo? Bien, nuevamente ahí hay una dicotomía. Si la disposición que yo tuve que hacer surge de la urgencia de la persecución, no pude disponer libremente, por lo tanto no hay consumación del delito. Ahora, si esa disposición era la prevista, la que yo de verdad tuve voluntad de hacer, sin que existiera incidencia de la persecución en curso, entonces sí se considera consumado.
¿sí? No es necesario cambiarlo por algo de valor pecuniario, ya sea un bien o algo por el estilo, no. Este delito se perfecciona con el apoderamiento ilegítimo de la cosa total o parcialmente ajena. Es simplemente así. Y el apoderamiento, nosotros, bueno, los invito a ver todas las teorías que hay, ¿sí? El apoderamiento, como les anticipaba, la mayoría de la doctrina considera que está consumado cuando tuvo capacidad de disposición del bien hurtado, ¿sí? Ustedes fíjense y van a ver que eso es una mezcla de dos de las teorías de la apropiación que van a ver en el manual. Los dejo en libertad de que lo investiguen, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos acá, fíjense que esto de apoderarse ilegítimamente me deja muchas dudas, más dudas que certezas, porque apoderarse también se apodera aquel que de una forma u otra arrebata algo, ¿sí? Apoderarse también se apodera aquel que urde una mentira para poder quedarse con la propiedad de algo, o para poder quitarla de la esfera de custodia de su verdadero tenedor. Y también es aquel que aprovecha una condición necesaria o sobreviniente de la situación en la que ese objeto se pone en situación lábil, o sea que puede llegar a poner manos sobre ese objeto, y de esa forma aprovechar esa condición para quitarlo de la esfera de dominio. La línea de división es muy práctica. Cuando el hurto, ¿sí? Cuando el hurto se produce en alguna de las situaciones que menciona a continuación el artículo 163, será hurto agravado. La diferencia, ¿dónde está? Por supuesto, en el reproche que deriva de ello. La prisión para un hurto simple es de 1 mes a 2 años, mientras que la prisión para un hurto agravado es de 1 a 6 años. ¿Cuáles son los casos? Bien, hurto agravado, fíjense en el inciso 1 del 163 y vamos a tener que son todas las cuestiones de campo que la verdad es que por una esfera de extensión que hacen imposible que un ser humano propietario de esas cuestiones las pueda tener bajo totalmente sobre su esfera de custodia, necesitan una protección un poco más severa que aquellas que sí están alrededor nuestro, como puede llegar a ser un reloj, un teléfono o una computadora. ¿Por qué? Porque es imposible que en hectáreas, cientos de hectáreas o miles de hectáreas, uno pueda llegar con su visión protectiva a cada una de esas cosas. Y entonces ahí adentro entran los alambrados, los postes de los cercos, las bolsas de semillas, los fertilizantes, si tengo, por ejemplo, dejo un tractor en un lugar determinado con los discos o con la rastra, y después de ahí me vuelvo en camioneta hasta el casco de la estancia. Todos esos instrumentos están protegidos con el tipo penal que cubre el inciso 1 del artículo 163 y se castiga agravadamente con respecto al tipo simple con prisión de 1 a 6 años, ¿sí? Yo no sé si me olvido de alguno más, pero hay varias cosas discutibles en esto porque deja librado una suerte de comparación cuando en una parte dice fertilizantes u otros insumos similares. Fíjense que esa indeterminación deja librado al pensamiento de las personas que estamos permitiendo una analogía penal cuando uno de los principios básicos del derecho penal es que todo lo que no está taxativamente determinado no se encuentra comprendido dentro de la punibilidad. Y acá estamos diciendo, ¿cuáles son fertilizantes u otros insumos similares? Bien, con insumos no tenemos ningún tipo de problema, pero hay muchas cosas que pueden entrar dentro de lo que son similares, que no sé si serían objetos de hurto, precisamente.
¿sí? Entonces, la mayoría de la doctrina en este caso se basa para hacer concreta la aplicación de este inciso que tienen que ser insumos similares a los fertilizantes. ¿En qué aspecto? En que se utilizan para la tarea principal, que es aquella del agro. No puedo dejar, por ejemplo, un perfume, una colonia o la pantalla y pensar que el que se llevó mi frasco de pantalla, de protector solar, está ejerciendo un hurto. A pesar de que lo es, no es un hurto agravado. ¿Me explico? El otro elemento fundamental de este inciso lo componen que todos esos productos tienen que ser de alguna forma separados del suelo. O sea, no puedo considerar que aquello que está aferrado al suelo, por ejemplo, la estructura de hormigón de un molino o algo por el estilo, pertenece a este tipo de hurto, ¿sí? Lo único que entra dentro de esas características serían los palos del alambrado, los palos del cerco y demás. El resto compone otras formas. ¿Por qué? Porque si están aferrados al piso, la mera dificultad de hacerlos, de sacarlos, implica otro tipo penal que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Hay que utilizar fuerza o violencia para poder disponer de ellos. Y eso es otra cosa, ¿sí? Bien, el inciso 2. El inciso 2 dice, habla de distintas catástrofes que pueden ocurrir y que en base a que la atención puesta por los guardianes o por los propietarios de un elemento determinado va a estar puesta en la atención de la emergencia que genera la catástrofe, llamemos inundación, incendio, bombardeo, terremoto o alguna cosa así, bien, en ese momento van a estar las cosas más vulnerables y por eso la protección es mayor, ¿sí? El inciso 2 dice precisamente cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, de un incendio, de una explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín, aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública o de un infortunio particular del damnificado. No es necesario que todos estos, cuando ustedes lo llaman hurto calamitoso, yo tengo una especial aversión a ponerle nombre a algunos tipos penales. En realidad está mal ponerle nombre a todos, porque describen situaciones que son muy difíciles de poner bajo un nombre propio, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que nosotros estamos hablando acá en principio de un montón de cosas que tienen un alcance general o casi global. Un incendio, una explosión, una inundación, naufragio, accidente de ferrocarril. Son todas cosas que afectan a un montón de gente, no solamente a aquel que es el verdadero titular de la cosa que voy a hurtar. Sin embargo, dice, cuando termina el artículo, aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública o de un infortunio particular del damnificado. ¿Y esto qué quiere decir? Lo hemos visto desgraciadamente demasiadas veces. Alguien tiene un accidente típico en moto y aquel que tendría que aproximar a prestarle auxilio, lo que aprovecha es, le roba en ese estado de debilidad y de indefensión, aprovecha para quitarle las cosas que se le cayeron del bolsillo y demás, ¿sí? O un reloj que lo tiene casi suelto, o se le salió el casco y se lleva el casco, o se lleva la moto. Desgraciadamente, esas cosas pasan. ¿Sí? Hace unos cuantos años atrás hubo un accidente por alcance sobre Avenida del Libertador, en Buenos Aires. Yo venía unos 100 metros atrás. No vi el accidente precisamente, pero vi cómo la gente empezaba a esquivar al muchacho que se había caído en moto, y veo dos que corren desde una plazoleta que había ahí al costado, y en vez de auxiliarlo al muchacho, levantaron la moto y se la llevaron. Así fue. Ese tipo de infortunio particular es el que sufre solamente aquella persona que es titular del bien que va a ser sustraído y
que por ese infortunio, por ese accidente que tiene, queda vulnerable sin poder defenderlo correctamente, ¿sí? El inciso 3 habla del hurto agravado cuando éste se hiciese con ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, o la llave verdadera que por cualquier medio se hubiese obtenido, ¿sí? O hubiese sido sustraída antes sin violencia en las cosas, ¿sí? O si alguien la encontró, o si alguien la tomó de arriba de un escritorio, sabiendo para dónde iba a ser utilizada. Eso, fíjense que la diferencia es fina, porque ahí no considera que haya habido una cerradura forzada, sino que se abrió sin ejercer ningún tipo de fuerza en la cosa hurtada, ni en la guarda natural de la cosa hurtada. O sea, ¿qué digo la guarda natural? Si yo la tengo adentro de un fichero que está cerrado con llave, y adentro tengo, por ejemplo, un teléfono celular, que lo dejé, haber tomado la llave sin violencia, abrir ese fichero sin violencia porque tenía la llave o porque era un experto en el uso de una ganzúa, que no implica forzar la cerradura, le franquea automáticamente el acceso a la cosa sustraída, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que acá dice, se hiciere uso de ganzúa, llave falsa o otro instrumento semejante que permitiese abrir, o la llave verdadera que hubiera sido sustraída, ¿no? Porque se entiende de que la llave verdadera, si uno la tiene en posesión legítimamente, abrir un determinado lugar no significa un hurto agravado. ¿Qué pasaría? Yo tengo acceso a la llave legítimamente, pero no tengo derecho a llevarme el teléfono que está adentro de lo que abre esa llave, ¿se entiende? Entonces estaría cometiendo un hurto simple, porque yo no me valí de la llave mala vida para poder abrir ese fichero. ¿Se entiende de que yo tengo la llave? El caso más típico de esto sería aquel que comete un hurto con respecto a cosas que hay en un local al que él tenga libertad de acceso, ¿sí? Si yo tengo la llave legítimamente, tengo libertad de acceso al local. No quiere decir con eso que pueda disponer de lo que se halla en su interior, ¿sí? Eso sería un hurto simple. Para que se componga la idea del hurto agravado, tiene que haber ilegitimidad en el acceso a aquello que me franquea la puerta o, digamos, la guarda natural del objeto a hurtar. Y eso es o la ganzúa, o una llave falsa, u otro instrumento semejante o de llave verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si yo usé fuerza o violencia para obtener la llave, ya estamos hablando de otro tipo penal, ¿sí? Acá especifica muy bien, si ustedes lo leen con detención, todas formas de franquear una guarda natural, la puerta de un armario, la cerradura de un cajón de escritorio y demás, sin hacer uso de fuerza. Y esto implica sin hacer uso de fuerza en el caso de obtención de la llave original también, ¿sí? Bien. El inciso 4 dice, cuando el hurto se perpetrare con escalamiento. Y acá hubo montones de discusiones siempre a ver si el escalamiento no podía ser considerado de alguna forma una fuerza en las cosas para poder acceder a. Y ahí se entiende que no. ¿Por qué? Porque el escalamiento no implica la violación de un perímetro cerrado en donde yo tengo que usar fuerza para poder levantar el techo o cosa por el estilo. Implica simplemente que a través de escalamiento vulneré la altura del muro que pone distancia entre la disponibilidad o no del bien a hurtar. Revisen bien esto porque es muy distinto cuando el escalamiento se produce para llegar, por ejemplo, a una ventana y forzarla, cuando el escalamiento se produce para llegar a un techo y tratar de levantar una de las chapas y demás. Porque en todos esos otros casos,
Más allá del escalamiento, existe una forma de fuerza en las cosas que determina haber franqueado el vínculo de guarda original que había sobre el objeto a hurtar. Y este no es el caso, ¿sí? El otro inciso que sigue es cuando el hurto fuese de mercaderías transportadas. Y acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo se considera que la mercadería está transportada? Y les pido que lean bien el tipo penal, pero esencialmente que realicen la consideración de que consideramos que la mercadería se halla protegida por el reproche especial de este tipo penal, de este inciso del hurto agravado, cuando comienza el proceso para el transporte. O sea, no necesariamente cuando un camión se le está llevando, cuando el barco lleva el contenedor, sino cuando yo la quito del lugar a donde fue fabricado o dispuesta para comenzar el transporte. O sea, en el proceso de carga y descarga, también, si en ese momento se produce el hecho delictivo, también va a ser un hurto agravado, ¿sí? De hecho, lo menciona, dice, el tipo penal dice precisamente así: cuando el hurto fuese de mercaderías u otras cosas muebles transportadas por cualquier medio, ¿sí? Ya sea marítimo, terrestre o aéreo, ¿sí? Por cualquier medio, y se cometiere entre el momento de su carga y el de su destino de entrega o durante las escalas que se realizaren. Esto quiere decir que cuando yo lo moví para ponerlo arriba del camión, ya está protegido. Hay otras teorías que dicen que en ese momento no, porque todavía contaría con alguna forma de protección especial de quienes en ese instante están produciendo el efecto de la carga. En realidad, he visto muchos casos en donde directamente se considera que el transporte de la cosa empieza cuando empieza a moverse la cosa y termina cuando termina de moverse la cosa. Supónganse que puede haber algún tipo de exclusión cuando la carga o la descarga se produce dentro de un predio cerrado y asegurado, ¿sí? Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha visto cuando cargan la cerveza en las fábricas y demás, que directamente es interno, o cuando cargan combustibles, la carga y la descarga también. Bueno, la carga se realiza interna, pero la descarga no, se realiza en un espacio de acceso público. Hay montones de cuestiones en las que esto está así. Cuando decimos cualquier medio, se refiere también, dentro de los medios terrestres, a que lo entregue, por ejemplo, el cartero, ¿sí? Aunque vaya en bicicleta o aunque vaya a pie. Son distintas formas de transporte y todas se hallan cubiertas con esta agravante calificación del delito de hurto simple, ¿sí? Vamos a ver el sexto, y el sexto es cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público. Muchas veces esto se ha considerado que excede la esfera del hurto porque es natural, y ustedes ya lo van a ver en el ejercicio de la profesión, que los vehículos se dejen cerrados. Entonces, es de suponer que de alguna forma se violó la cerradura y la... Profe, se cortó el audio, no se escucha. Hola, ahí volvimos a escucharnos. Sí, Sí, profe, bien, quedó en que les excede la decía, figura del gracias por hurto avisarme porque... primero. Porque, exacto, excede la figura del hurto porque cualquiera de esos métodos exigiría fuerza en las cosas, ¿sí? O sea, si yo tengo que romper la cerradura, romper un vidrio para poder entrar al vehículo, ya estoy fuera de lo que son los cometidos originales del hurto. Hay, de algún modo, fuerza en las cosas, ¿sí? Que van a quitarme la posibilidad de considerarlo un hurto. Sin embargo, fíjense
en cuanto incide en esto el aspecto probatorio que ustedes van a comenzar a ver en procesal penal. Como el vehículo se lo llevaron, la constancia de cuál fue la vía de acceso a mí no me permite suponer, más allá de la sospecha, o sea, del indicio, que hubo alguna cuestión de fuerza. Pero la verdad, ¿sí?, es que con la teoría del el mínimo ratio de punibilidad, yo tengo que considerar que si existió alguna oportunidad de haber abierto el auto con una ganzúa o que me lo haya olvidado abierto, debe considerarse hurto automotor. Y ahí es donde vienen un montón de disquisiciones. No tanto con los autos, en donde han adoptado un comportamiento uniforme, mayormente las aseguradoras, pero por ejemplo, con los teléfonos y las computadoras, si no estaban dentro de la esfera de contacto directo de la persona, la mayoría de los seguros no los cubren, ¿sí? Está bien, no estamos hablando de un automotor, pero estamos hablando de una cuestión de un valor considerable que también uno la puede llegar a dejar en la mesa de un bar mientras está trabajando o cosa por el estilo, y por una simple distracción o porque pasó alguien y se la llevó corriendo, automáticamente estaríamos en la condición igual. Sin embargo, digamos, la respuesta patrimonial de las empresas que tienen que enfrentar esos delitos no lo considera de la misma forma y casi siempre hay que llegar a un conflicto, excepto que la letra en el contrato haya estado bien clara dentro de lo que son las exclusiones. Con los autos se ha llegado a un comportamiento uniforme, pero hubo compañías de seguro en algunas épocas en que no cubrían determinadas cosas si no eran producto de un robo. O sea, tenía que de alguna forma existir fuerza en las cosas o violencia en las personas, en el tenedor original del vehículo, para que se considerara que había un robo y cubrían sí el robo y no el hurto automotor. Ya eso creo que no pasa, por lo menos hace mucho, mucho tiempo que no escucho algo por el estilo, no me cubrió el seguro por tal cosa. O sea, si el hurto está aprobado, hay cobertura y de esa forma automáticamente tienen la posibilidad de considerar el pago de la póliza a entera satisfacción. Bien, ahora, cuando es dejado en la vía pública, ¿es lo mismo que si lo dejamos, por ejemplo, en una playa de estacionamiento? Bien, es toda una gran discusión. ¿Por qué? Porque las playas de estacionamiento generalmente se consideran que son de acceso público, ¿sí? Ahora, si yo estoy pagando para que me den la cobertura que la calle no me da, el simple hecho de que pongan un cartelito de que diga la empresa se excluye todo tipo de responsabilidad sobre las cosas que le pudieran faltar y demás, en realidad no están eximidos ni mucho menos. La responsabilidad es, si no completa, de alguna forma asiste a lo que tendría que ser el deber de guarda, porque es lo que yo en ese momento estoy concediendo, ¿sí?, o relegando en otra persona, en la persona física o jurídica, física del que cubre el estacionamiento, y entonces tendría que ver quién se lleva o quién me trae el auto, y jurídica cuando hablamos de responsabilidad civil y de alguien que tiene que responder por los faltantes, ¿sí? Distinta es la situación de las cosas olvidadas sobre los vehículos o si hay carga sobre la caja y demás. Ahí podemos ir a atacar lo que es la responsabilidad por la guarda o el cuidado que deberían haber tenido, pero no consideramos que hay directamente una responsabilidad penal del guardador porque se entiende de que los objetos, lo que alguien hace en su estacionamiento es el estacionamiento del vehículo y no el cuidado de lo que pudieras tener cargado a la vista y que queda sin custodia, ¿sí? Es hilar bastante fino, pero van a ver todas estas disquisiciones en algún momento y esencialmente si entran en los ejemplos de casos penales que hay por ahí,
porque hace todas estas preguntas, ¿sí? O sea, ¿qué consideramos que hubo? ¿Hurto o no hubo hurto si se llevan algo que está suelto arriba de la caja? Afuera, en la calle, circulando o adentro de un estacionamiento o estacionados en la puerta de un comercio en donde deberíamos descargarlo. Bueno, hay que hilar muy fino e ir sobre lo que llamamos normalmente hecho y prueba para ver qué es lo que corresponde en esa calificación. Perfecto. Vamos a ver, acá hay una agravante que corresponde a una calidad personal. En el 163 bis hablamos de la calidad personal de el que comete el delito. ¿Y esto a qué refiere? Bien, esto refiere a que se aumentará en 1/3 en el mínimo y en el máximo cuando el que ejecutare el delito fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad policiales o del servicio penitenciario. Nuevamente, fíjense, lo hablábamos en una clase anterior, que se remite a todas las que tienen estado policial, pero acá sí agrega el servicio penitenciario. ¿Se acuerdan que cuando nosotros habíamos hablado de esencialmente homicidios agravados, el servicio penitenciario no estaba comprendido, porque no tenía estado policial, ¿sí? Normalmente en los medios periodísticos lo mencionan como una cuestión de cargo, ¿sí? Pero la verdad es que no estaban comprendidos dentro de ese agravante, porque lo que se considera es justamente el estado policial. Y el estado policial quiere decir ni más ni menos que agravo la comisión del delito en cabeza de una de estas personas, porque son las que deberían estar naturalmente ocupándose de que ese tipo de hechos no ocurran, ¿sí? No así la gente del servicio penitenciario y, por supuesto, tampoco la gente de las Fuerzas Armadas. Sus deberes de respuesta para con el Estado que les da esa posición son distintos de los que competen al evitar un hurto, un robo y demás. ¿Sí? Muy bien. Vamos a avanzar un poquito sobre robo, ¿sí? Porque a mí me gustaría concluirlo bien en la próxima clase y después dejar todo el espacio posible para hablar de las distintas formas de estafa que cada vez son más, y me gustaría que dediquemos unos minutos de la próxima clase para hablar de las estafas virtuales que son realmente muy frecuentes, últimamente muy frecuentes. ¿Sí? Robo. La gran diferencia, y los dejo a ustedes que lean la obra de Creus, la gran diferencia con todo lo que vimos en el caso anterior es que todas estas cosas mismas que nosotros relatamos, ¿sí? Se apoderar ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena, le agrega un elemento típico mayor y que es excluyente, que es con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas. ¿En cuáles personas? En aquellas que podrían tener a su cargo el dominio, el cuidado, la guarda de la cosa, o que podrían de alguna forma obstaculizar el acceso del actor, ¿sí? Del robo en este caso, para poder poner sus manos sobre el objeto hurtado, ¿sí? Y dice que esa violencia física en las personas, sea que tenga lugar antes del robo para facilitarlo, o sea, que yo de alguna forma ejerza violencia sobre un vigilador para poder acceder a un lugar y hurtar una cosa, como también si yo esa violencia física la utilizo para poder cometer el hecho, porque la persona tiene el bien consigo mismo, o también si esa violencia la ejerzo después de cometido para poder fugarme, para poder procurar la impunidad o para poder disponer de la cosa. ¿Sí? Si yo utilizo violencia, automáticamente violencia en las personas o fuerza en las cosas, automáticamente pasé del tipo penal de hurto a robo. Y fíjense que es bastante interesante el hecho de analizar que con respecto a los elementos típicos fuera de esta especial actitud agregada a la maniobra delictiva, es exactamente igual, ¿sí?
O sea, se apoderan ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Y acá me gustaría que ustedes empiecen a analizar, antes de que veamos las consultas que pueden llegar a surgir, ¿qué pasa? ¿Por qué nos aclara una cosa mueble? Les dejo para investigar y lo seguimos en el foro si ustedes gustan. ¿Qué pasa con los inmuebles? ¿Pueden ser robados o hurtados de alguna forma? ¿Existe algún tipo penal que cubre el apoderamiento ilegítimo de un inmueble? Bien, ya lo vamos a pensar. Vamos a usar estos minutos que nos quedan mirando las preguntas que surgieron de este tema. Hurto impropio. Profesor, Sí, escucho. disculpe, la última pregunta que dijo que nosotros nos pongamos a leer, a averiguar, ¿cómo la podría repetir, por favor? No, no se escuchó bien. Sí, claro. Me Gracias. refería a que ustedes lean el tipo penal y van a ver que dice, se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. ¿Sí? Y la Bien. pregunta mía era, ¿qué pasan con las cosas inmuebles? ¿Sí? ¿Qué pasa con Perfecto. un campo? ¿Qué pasa con Ah, un departamento? ¿Qué pasa con un terreno? ¿Sí? Eso les perfecto, pido que gracias, lo profesor. analicen, a ver por qué en el tipo penal de hurto y de robo se excluyen las cosas inmuebles. Fíjense que es taxativo. Dice, ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, pero no habla nada de los inmuebles. ¿Sí? Esa es la Perfecto, idea. gracias. Muy Gracias, bien. profesor. Disculpe. Acá Paola acaba de ponernos las teorías con su nombre, las teorías de apoderamiento con su nombre. Ahí también les pido que hagan el análisis de ver en cada una de esas que estuvimos mencionándolas, sin ponerles directamente el nombre a todas, pero mencionamos el ablatio, el amotio y el aprencio seguro. Fíjense cuáles de ellas son las que mejor se aplican y pueden leer en los diarios, de acuerdo a la imputación, dice, fueron detenidos por robo en grado de tentativa o fueron detenidos por haber consumado un robo. Traten de leerlo de las noticias, tengan en cuenta de que los periodistas suelen hacer apreciaciones muy, muy curiosas de la verdadera sustancia que hay en un caso, pero empiecen por ahí leyéndolas y van a ver las distintas connotaciones que tiene de acuerdo a cómo se llevó a cabo y cuándo se considera que de verdad se consumó el delito previsto. ¿Sí? Así que vamos a seguir. Sí, tenemos más consultas por acá. ¿Sí? Sí, el hurto calamitoso, ¿se acuerdan que les dije? Fíjense que no hay una precisión perfecta en lo de calamitoso, porque nosotros le podemos decir calamitoso a lo que proviene de una inundación o algo por el estilo, pero decirle calamitoso a que tropecé en la esquina y se me cayó el celular, no podría decir que eso es una calamidad, ¿sí? En todo caso, queda comprendida dentro del hurto agravado porque aquel que hurta el teléfono que se me cayó por haber tropezado se aprovechó de mi especial condición de vulnerabilidad, pero yo no podía decir que esa vulnerabilidad proviene de una calamidad. ¿Entienden dónde están las imprecisiones de ponerle un título, un nombre propio a los tipos penales? En realidad, está bien que los describamos y listo. ¿Sí? Bien. Sustraída, hallada o retenida, las deben ser sin violencia. Retenida. Yo quitaría la palabra retener porque la retención indebida es otro tipo de delito que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Es una forma de estafa. Yo no llamaría retenida, yo diría habida, ¿sí? De alguna forma, el autor de este delito toma la cosa, se hace la cosa, sin que medie la voluntad del verdadero tenedor, del titular de la propiedad de esa cosa, ¿sí? Pero retenerla no compone este tipo penal, ¿sí? Es
sustraerla, quitarla de la esfera de protección. Si quieren hilar fino con alguna de las teorías del apoderamiento, pueden decir esconderla, quitarla de la vista o del alcance, para que no pueda poner manos arriba el verdadero titular, pero ninguna otra cosa. Si retenerla, ya lo vamos a ver, hay otra cosa que otro tipo penal que lo protege, ¿sí? Y están dentro de los que van Profe, en pero el el delito inciso de 3 estafa, habla de de sustraída, defraudación. hallada o retenida. Sí, está bien, pero fíjense que dice sustraída, hallada o retenida la llave, no la cosa. Dice la llave verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida. Y entonces yo me valgo de esa forma de Ah, ok. obtener la llave que me va a permitir franquear la esfera de custodia natural dispuesta sobre el objeto. O sea, yo lo que voy a hacer es, supónganse, tengo las llaves del camión para llevarlo a descargar materiales de construcción. En vez de devolverla a la noche cuando voy al corralón, me quedo con la llave. Eso es la retención. Pero no es el objeto del hurto lo que estoy reteniendo, sino que lo que retengo es el elemento que me permite burlar la seguridad dispuesta sobre el objeto que voy a hurtar. Entonces, con la llave que me quedé de ese camión, entro ya ilegítimamente en una forma no esperada, abro la puerta del camión y me llevo el camión. O me llevo el contenido que tiene el camión. Y de esa forma yo utilicé una llave hallada o retenida, ¿sí? En este caso sí sería retenida porque yo tuve un tiempo en que legítimamente tenía que entrar en mi esfera de posesión la llave, pero después debería haberla devuelto. No la devolví y utilicé esa retención para cometer un hurto. ¿Se entiende? Perfecto, profesor. Sí, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando con esto. Les dejo para que investiguen entonces el tema de los inmuebles, por un lado, y para que profundicen cómo colocamos en los mismos casos que hablamos de hurto, los casos ahora de robo, que en lo único que difieren es la connotación especial del uso de fuerza en las cosas o violencia en las personas. Ya se trate para franquear la defensa montada sobre el objeto, como para poder lograr poner manos en el objeto, como para poder disponer de él sin entorpecimiento de alguna de las cosas dispuestas de guarda. Y ahí estoy hablando tanto de las cosas que se disponen para protegerlo, como de las personas dispuestas para protegerlo, para tenerlo y demás. ¿Sí? Hagan las distintas posibilidades, las distintas alternativas que se presentan, usando los mismos ejemplos que en los que tocamos el caso de robo, el caso de hurto, para los casos de robo. Cualquier duda, nos vemos en el momento que ustedes quieran en el foro. Calculo que hoy ya no voy a tener tiempo, pero mañana me voy a dedicar a contar todas estas cosas. Y hola, veo que ahí abajo me pones en el 183 se daña. Sí, pero fíjate que el 183 no estamos hablando de otro delito aplicado al robo, estamos hablando del delito de daño, ¿sí? Esto es un delito autónomo del de robo, que dice precisamente en una prisión de 15 días a un año, el que destruyere, inutilizar, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble, o un animal. Los animales saben que son considerados cosas, más allá de todo el afecto que uno les pueda poner encima, o parcial, total o parcialmente, nuevamente vamos con la misma fórmula. Vamos a ver si después de hablar de estafa podemos abocarnos a este tipo de daño, que en realidad ustedes lo pueden ver todos los días cuando hay alguien que choca, ¿sí? Choca sin grave, sin ninguna connotación de lesiones físicas, y se da a la fuga para no responder porque no tiene seguro, porque no quiere pagar o cosas por el estilo, y ahí automáticamente lo que sería de alguna forma una cuestión liquidable civilmente en el caso de que se intercambien los datos y lleguen a una solución
mediada de reconocer lo que provocaron, los defectos que provocaron en el vehículo del otro, si se da la fuga, automáticamente está cometiendo el delito de daños. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Profe, no se vaya. Les Antes de mando que se vaya, saludos y cualquier cosa. quiero consultar por el trabajo práctico Bueno. que no nos han dicho nada. No, todavía no dijimos nada y va a ser anunciado en el momento en que esté pronto y vamos a tener unos días para poder hacerlo. No se hagan problema por eso. Dale, muchas gracias. Muy bien, ahora sí, los saludo y nos estamos comunicando a través del foro. Muchísimas gracias por haber estado por aquí. Interrumpo la grabación y automáticamente en un rato va a estar disponible este encuentro en el lugar a donde están guardados los videos de los videoencuentros. Saludos, hasta luego, buenas noches.